Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Buenas noches, amigos, bienvenidos al último programa de este año 2013. Don Getulio, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Yo no tengo queja. ¿Sí? No. ¿Usted se ha portado bien, moderada, moderadamente. Jesús, el niño Jesús no le ha puesto nada, no le puso algo bueno, porque usted Siempre, es ibaeño. siempre me pone afectos. ¿Sí? Yo con eso vivo. Bueno, hoy nuestro programa se sale de la rutina. Tenemos una personalidad invitada hoy, pero quiero hacer una introducción porque cuando se anunció que los restos del coronel Camaño, depositados supuestamente en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez, iban a ser objeto de un peritaje para determinar su autenticidad, luego de que ya se había tomado la decisión de asignarle un espacio en el Panteón Nacional con motivo del 40 aniversario de su asesinato. Yo recuerdo, don Getulio, que en este programa nosotros gritamos pidiendo que eso no se hiciera. Claro. Porque de todos modos no importaba si eran o no los restos auténticos, que lo importante era el simbolismo, o sea, el honor a su entrega por la patria. De hecho, muchos sabían que esos restos son los del cabo custodio del 6º Batallón de Cazadores del Ejército, que había desertado y se fue a las lomas junto con sus hijas. Sin embargo, porque es que somos cabezudos, de todos modos se llevó a cabo el peritaje, aunque con una respuesta no muy sólida que digamos, y resulta que efectivamente esos no son los restos del coronel Camaño. Ahora entonces tenemos una tumba provisionalmente abierta o provisionalmente designada en el Panteón Nacional y una discusión también abierta con visos de no tener conclusión. Entonces, la pregunta inicial de este programa, la que da pie a esta conversación, ¿de quién fue la idea de incidentar el homenaje póstumo al coronel de Abril, pidiendo que se verificara la autenticidad de los restos, cuando se sabía que esos no eran? No. O sea, ¿por qué y qué se perseguía con eso cuando todos sabemos que lo importante era el gesto, o sea, mantener el símbolo? Entonces, con esta pregunta es que nosotros recibimos con el afecto de siempre al compañero de armas de Camaño en el desembarco de Playa Caracoles, el ingeniero Hanley Herman. Bienvenido, Hanley, gracias por venir al programa. Yo tenía que venir a este programa porque yo soy también parcializado. Aquello de que ser imparcial, no me gusta el nombre del programa, pero déjame corregirte algo. O sea, oye, mira cómo empiezo peleando. Bueno, digo, no fuera usted. No, fíjate qué pasa. Sí tiene importancia determinar si son o no esos restos, porque hay que buscar el origen de aquello. Es decir, cuando nosotros participamos en la guerrilla y después yo caigo preso en San Isidro, estuve meses preso hasta que me deportaron con todo y familia, y yo oí muchas cosas allá. Cuando Claudio y yo nos juntamos en Cuba, hablamos de eso, incluso yo escribí el libro Caracoles en Cuba, Caracoles, la guerrilla de Camaño, y estuvimos siempre de acuerdo de que esos restos los habían botado al mar. Incluso en el año 75, Claudio cae preso en un intento que vino con Manfredo Casado aquí, y es Claudio quien pide el 16 de febrero de 1976 que cada persona, cada dominicano lleve una flor. Y entonces después el Comité de Homenaje al Combatiente, que es una organización de izquierda, o era de izquierda, propone tirar flores al mar, porque lo que se había hecho siempre era, estábamos convencidos de que lo habían tirado al mar, eso se había hablado, se había dicho, y uno dice, pero ¿cómo ustedes se enteran? Señores,
Acuérdense que en esos 12 años de Balaguer predominaba una impunidad absoluta en torno a los crímenes y a las torturas. Sí, Es decir, cuando mataron a Manolo, el teniente Díaz Gil, que fue quien mató a Manolo y el grupo de los compañeros, ahí en el aeropuerto de Herrera, siendo ya no era de la Fuerza Aérea, se daban unos humos y diciendo, no, mire, entonces, ven acá, este fue el que mató a fulanito. No, yo me lo tiré a todito. O sea, los momentos de la impunidad absoluta, ¿entiendes? De la época del triunvirato y de la época de Balaguer, cuando matan a Camaño, eso cuando llegan a la casa, los Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Fran Amiama, Ñoño Pou, esa gente que no, porque tú sabes, no se lo diga a nadie, pero no se lo diga a nadie, están pregonando el crimen y solamente tienes que revisar las memorias de las Fuerzas Armadas del año 73, que se publicaron el 27 de febrero del 74, que el presidente Balaguer lo presentó ante el Congreso, para que vean la lista de quienes fueron los ascendidos. Y además, a quienes le dieron campos de caña. O sea, porque a los generales no los ascendieron, le dieron campos de caña del CEA. Y entonces, más rico, los Bochán, los Pérez y Pérez, los Milo Jiménez y esa gente. Porque entendiendo eso, no está justificado la posición de Freddy y de nosotros de que lo importante era el que tuviese dentro del Panteón Nacional su lugar, su espacio, Sí. el Camaño como símbolo, indiferentemente de los restos, ¿no? Sí, estamos casi de acuerdo. Pero yo lo que quiero es decir que en el año 1987, creo que fue el 8 de abril, Balaguer le da órdenes. Estaba recién llegado de nuevo al poder. Subió el 16 de agosto del 86. Ya el 3 de abril le está dando órdenes a este que era secretario de la presidencia de Barahona, Luis Toral. Luis Toral, que ayude a buscar los restos de Camaño. No de los guerrilleros, sino de Camaño. Y entonces Balaguer empieza una campaña para quitarse ese muerto de encima. Y al tiempo que lo desmitifica, le echa toda la culpa a Milo Jiménez, a Pérez y Pérez y a Bochán. Porque una de las cosas más interesantes, el que se mete a historiador, que yo estoy tratando de ser historiador, es revisarse la prensa de la época y después en cada aniversario. Si tú te revisas los periódicos del 16 de febrero de cada año posterior al 73, tú te vas a dar cuenta cómo hay gente que cambia su criterio y cambia su opinión, y hoy dice una cosa y mañana dice otra. En aquel momento, en el 87, que Balaguer dice que lo busquen y que le avisen a Inver Barrera, aparece una persona que era cabo del 6º Batallón de Cazadores, Cecilio Hernández Santana. Después murió recientemente, se suicidó, etc. Él era del 6º Batallón de Cazadores, el enfermero del pelotón de reconocimiento, era cabo, y luego fue el guía que llevó a estos restos, que se dice que Balaguer insistía en que eran de Camaño. Era Balaguer quien insistía a eso y convenció a Chichita, la mujer de Camaño, y a Claudio Camaño, el primo, compañero de la guerrilla. Chichita era la esposa legal, no la compañera. Ay, no te meten en eso. No te meten en eso. Ahí. No. Sigamos. Eso, pues, imagínate. Sí. 8 programas, una serie. Sí. Entonces, cuando van a buscar esos restos, Abelardo Jiménez Lambertus, que es el técnico que llevan para identificar los restos, dice, mira, él era el director del Museo de Historia Natural, dice, no, eso son restos de una gente joven, ahí hay restos de una gente joven. Eso, y decía Chichita, según publican los periódicos, no, porque es que Emerson, su hermano joven, se suicidó, que no tenía nada que ver, pero hay que verse los periódicos de la época. La cosa es que, bueno, con Freddy Vera dan un show, Sí, un show por la televisión, con anuncios comerciales, con actos de vodevil, sí. insultante para la memoria de Camaño.
Entonces, sí tiene importancia definir lo de los restos, porque así vamos a descubrir la falsedad de Balaguer, que estaba tratando de quitarse esos muertos encima. Oye, ¿por qué Balaguer no dijo que él había dado las órdenes de eliminar a Camaño? Porque aquí no había cárcel para ese hombre. O por qué Héctor García Tejada, que fue el que le dio el tiro de gracia, y Milo Jiménez, que transmitió la orden, y Bochán asignó a Héctor García Tejada para asesinar a Camaño. ¿No es procesable Milo Jiménez por eso? Todos fueran procesables donde hubiera justicia. Pero por favor, si todavía aquí no se ha condenado a un militar, acuérdate que en esos momentos de Balaguer empezó a reingresar todos los militares que habían sido expulsados. Cuando él fue derrotado por el PRD en el 78, votaron una pila militar y después Balaguer los reenganchó, torturadores y criminales en el 86. Es decir, la impunidad era absoluta. Bueno, pero también las Fuerzas Armadas pueden aducir que era un estado de guerra y que eso no se puede considerar asesinato. No, porque espérate, acuérdate que hay Ginebra, ahí la están los Convención de acuerdos de Ginebra. Ginebra. Él fue capturado. Espérate, Sí, él fue capturado. Son seres humanos. Son seres Él no humanos. murió en combate, él fue capturado. Pues claro, él fue herido en una pierna y entonces sin arma, una arma destrozada, entonces capturado. Él se pasa 2 horas hablando con el primer teniente Raúl Almonte Lluveres, que se retiró como mayor general hace poco, de la Hermandad de Pensionados era director. Y después, a él lo vieron más de un centenar de personas y hablaron con él y lo fueron a curiosear. Si eso se considera prisionero de guerra y se le respetan los derechos humanos según la Convención de Viena. Ginebra. De Ginebra. Ginebra. Es decir, tú no puedes maltratar a nadie. Bueno, los americanos ahora en Guantánamo. ¿Tú entiendes? Que no, que ellos son terroristas. ¿Quién dice si no hay juicio? Claro. ¿Quién te condenó? Es decir, eso de los restos es algo que yo creo sí conveniente de que se haya debatido. Y me pareció muy inteligente la propuesta de Claudio Camaño el 12 de octubre del año pasado, cuando le escribió una carta al senador de Monseñor Noel, diciéndole que le hicieran los ADN a los restos porque él estaba seguro que eso era. Quien primero exige el ADN es Claudio. Y yo le digo, coño, qué bueno, porque yo sí estaba seguro de que no eran los restos. Pero Claudio lo decía pensando que sí eran. Claro. Y según lo que usted dijo al inicio, él había conversado con usted en Cuba y habían quedado de acuerdo que habían echado los restos armados. Y digo también que usted nada más tiene que leerse los periódicos de la época. Yo tengo esa mala costumbre. O sea, cuando hay un tema que a mí me interesa, yo todo lo que sale lo recorto y lo pongo, lo ordeno diariamente. O sea, yo no tengo que trabajar para eso, nada más lo recorto, lo pego y lo dejo ahí. El día que me hace falta, veo después, pero espérate, ¿quién fue que dijo a fulano? Pero ven acá, tú dijiste tal cosa, ¿por qué tú ahora me dices lo contrario? Claro. Por eso decía yo, en cada celebración o conmemoración anual, a veces tú encuentras cosas, por ejemplo, si tú ves los tiempos que Antonio Inver daba entrevistas, o Montearache daba entrevistas, que son famosos porque cambiaban. A Inver Barrera nada más le faltó decir que el que iba al lado de él en el carro era Balaguer. Porque todos los años cambiaba, y Montearache cambiaba la guerra de abril todos los años, y tú dices, no es faltarle respeto, es que son descuidados. Cuando usted habla la primera mentira, después usted tiene que inventar 20 mentiras para justificar la primera. Claro. Eso no se queda en una. Nunca. Y ahí se ve la incoherencia. Vamos a tener que ir a una pausa para continuar, porque tenemos un lote de preguntas para Hanley. Adelante, Sayo. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas.
Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. El mejor regalo es estar cerca. Esta Navidad envía y recibe tu dinero por Western Union en Vimenca y tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos para 10 ganadores y 1,000,000 de pesos para un ganador. Vimenca y Western Union, uniendo a los dominicanos donde quiera que estén. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Próximo 2014. ¡Viva te resuelve el 2014! Comenzó la fiesta ya. ¡Viva te resuelve el año! Gana muchísimos premios. ¡Viva te resuelve el año! Gasolina, compra y sueldo. ¡Viva te resuelve el año! Y hasta jipeta del año. ¡Viva te resuelve el año! Convive el año, entra bueno. ¡Viva te resuelve el año! Paso fino. Actívate, canjea tus vidas por recarga y participa para un año de compras, sueldos, gasolina, carros y jipetas Hyundai 2014. Comenzó la fiesta ya. ¡Viva te resuelve el año! Gana muchísimos premios. ¡Viva te resuelve el año! Gasolina, compra. ¡Feliz Navidad y un año nuevo full de todo con Viva! Hanley, tú has afirmado con mucha contundencia que los restos del coronel Camaño, igual que los de Lalane José y Pérez Vargas, fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la Fuerza Aérea. Y digo quiénes son los pilotos, quiénes fueron los pilotos. Ah, sí. Y Todos los el detalles. avión, la pista, la hora, Sí. quién dirigió la operación. Lo digo todo en el libro El Fiero. O sea, Sí. yo Correcto. lo escribí. Sí. Y de eso hace ya 6 años. Entonces, si esos restos se fueron al mar y tenemos una tumba esperando los restos de Camaño que no existen, ¿cuál es la solución? No, la solución está en la ley. Está en la ley. Un cenotafio, una urna Ajá. vacía. Ajá. No hay restos. Eso es el símbolo. O sea, Ok. colocar el símbolo que es el cenotafio. Tú no tienes los restos de Jesucristo Claro. y tienes un cristianismo en medio mundo. ¿No entiendes? Porque Sí, es el sí. símbolo. No, hay ahí estamos de muchísimo. acuerdo en que es el símbolo, el ejemplo del Camaño, lo que vale. Usted lo que quiere es evitar la estafa. Claro, la mentira, el engaño de Balaguer, lo más siniestro que ha pasado por este país. Ahora ya estamos de acuerdo. Sí, porque es que, Ahora sí estamos de es que eso, óyeme, si se leen las declaraciones de Milo Jiménez, ¿tú entiendes? Al momento, porque acuérdense, a Francis lo asesinan el 16. Llaman a los periodistas del Nacional Ujú. que estaban en Ocoa. Al otro día es cuando va Gudi Prat con García Baloy. García Baloy. Al otro día, porque Rafael Herrera y los Ricardo dicen, ven acá, ¿cómo es esto? Porque el Nacional lo publicó el 17. El listín no publicó nada el 17 de febrero de 1973. Sino, entonces, le exigen a Balaguer, los Ricardo y los Pelleranos y esa gente, no, manden a alguien. Y entonces va Gudi Prat con García Baloy y es el 18 cuando el listín publica. Y entonces ya ahí empieza lo de la petición de los restos de parte de don Fausto, el papá, el general Fausto Camaño Medina,
y entonces Balaguer fue donde Balaguer le dio órdenes a la Fuerza Armada, él fue a la Fuerza Armada y Milo le dijo, bueno, que nosotros no sabemos, vamos a ver, que yo qué, lo habían tirado ya. Los restos de Francis lo botan el día 17. Pero Balaguer estuvo prometiéndole a la familia que le iba a entregar esos restos mucho tiempo. Pero no es Balaguer nada más. En la cronología que me publicó el Caribe sobre esto de los restos, cuando Peña Gómez estaba en la oposición de Balaguer, exigió, ahí está la fecha, exigió, no, los restos de Camaño, y cuando gana Guzmán, el presidente Guzmán, entonces, ve acá Peña, pide esto, no es momento, y Valdés Hilario, no es momento, espérate, que eso podría, o sea... Incendiario el asunto. ¿Tú entiendes? Es la mentira de la politiquería. Ahora Balaguer quiso dar la sensación de que él desconocía realmente el destino de él no sabía que lo habían tirado al mar. Mira, déjame decirte una cosa. Los poderosos tienen un lenguaje que no es el de nosotros. Cuando tú hablas con un poderoso, tú hablas con Obama, o tú hablas con qué sé yo, con Stalin, ¿tú entiendes? Tú tienes que entender la parábola, la metáfora, ¿tú entiendes? Porque aquel golpe de Balaguer diciendo, aquí no hay cárcel para este hombre. Sí, ya decía todo. Entonces, a lo mejor yo como ingeniero digo, hay que construir cárceles. Qué bueno, un contrato de una cárcel. No. Milo Jiménez y Pérez que están ahí, respetuosamente, excelencia era que le decían, respetuosamente, excelencia, ¿nos podemos retirar? Sí, se van. Le habían dado la orden de asesinarlo a la manera de los poderosos. Exacto. Con la metáfora. Ajá. O sea, si aquí no hay cárcel para ese hombre, no lo podemos coger preso. No lo podemos soltar, entonces hay que matar. La opinión de Balaguer tenía un doble pepunte, como dicen. Y siempre fue así. Sí. Tú buscas a Balaguer desde Parábola. Señores, cuando matan a Trujillo, que Balaguer va a Naciones Unidas a hablar sobre la muerte de Trujillo, exalta a Trujillo con unas metáforas que tú dices, está acabando con Trujillo. Ese era Balaguer. Hay que revisarle su discurso para ver todo lo siniestro que siempre fue. Entonces, yo no sé por qué hace unos días que el procurador Domínguez Brito, quizá en un gesto de buena voluntad de su parte, porque él siempre ha querido hacer la cosa bien, aunque es muy difícil. Buen muchacho. Sí. A mí me cae bien, lo quiero muchísimo. Sí, excelente. Sí. Y no he tenido que caer preso para eso. No. Pero quizás un exceso de buena intención, aún a sabiendas de que eso va a ser imposible, pero él habla de seguir el proceso para castigar a los asesinos de Camaño. Y todavía esta semana pasada fue el hijo de Camaño Francisco, con la hermana, allá donde el procurador, quizás incentivado por esa opinión de Domingo. ¿Tú crees que eso pueda progresar? No, hombre, que va, pero tú eres loco. No, para nada, para nada. Mira, hay una cosa que debemos entender de nuestros militares y policías. O sea, fueron entrenados con la violencia del trujillismo. O sea, aquí decir guardia, Trujillo cuidaba a sus guardias más que a su propia familia. La matanza de Mango Fresco, de la finca de Aníbal Trujillo, fue porque unos guardias se metieron por la finca de Aníbal, Aníbal los mató, y entonces después Trujillo, maten a todos los que están en la finca Mango Fresco, porque a mí no me matan guardias. Y se salvó Aníbal Trujillo, el hermano de Trujillo, se salvó en ese momento porque se refugió en casa de doña Julia, de su mamá. O sea, Chapita no iba a buscar a Aníbal a casa de doña Julia para matarlo. O sea que la historia nos enseña a nosotros muchas cosas que, señores, a Zacarías de la Cruz lo enterraron con honores militares, el chofer de Trujillo, que defendió a Trujillo, que tiró tiro. No, las Fuerzas Armadas Dominicanas, después de ser entrenadas en el trujillismo, cuando empezó la Guerra Fría, no tuvieron que prepararse para nada, porque eran idénticos los métodos de la Guerra Fría y de Trujillo. Claro. La tortura, el crimen, la mentira, el engaño, todo. Era idéntico. ¿Tú no crees que deberíamos entonces dejar el capítulo en suspenso y dedicarnos a otra cosa con el caso de Camaño? Su cenotafio, sabemos que los restos no son esos, entonces vamos a dedicarnos a otra cosa, como por ejemplo,
¿Qué tal si imitamos su vida? Si tratamos de defender los mismos intereses, si tratamos de enfrentar al imperialismo norteamericano, si tratamos de enfrentar a la gente como Balaguer, que es el ícono de Leonel Fernández, es Balaguer, y del PLD es Balaguer. No, O sea, no sé, el alumno por excelencia. no, y él es vinchista, balaguerista. Balaguerista sí lo ha dicho, Sí. lo ha dicho. Vinchista, Balaguer, o sea, el trujillismo en su esencia. Sí, sí. El viejo trujillista y el joven trujillista, Vincho y Balaguer. Pero quizás el país que haga lo que quiere, porque Leonel goza de una altísima popularidad y respeto. ¿Quién? El presidente Fernández. Entonces quiere decir que el país eso es lo que le gusta. Bueno, ese es otro programa. Ya van dos programas. Ya van dos programas Porque más. es perder el tiempo. Es discutir el sexo de los ángeles. ¿Los ángeles son hembras o varones? No, los ángeles de allá con Dios, no, pero son hembras o varones. No, tú no sabes, No, eso es ¿verdad? No, dejemos el sexo de los ángeles para otro día. En un minuto volvemos con más preguntas para Hanle Herman. Detrás de estas puertas hay todo un mundo de servicios bancarios porque somos un banco completo. Buenos días, don José. Hola, don José. En Banco Vimenca sabemos su nombre y cuidamos su futuro. Banco Vimenca, su seguridad y la de su familia. El que va para Venezuela se va y viene por Venezolana, sencillamente porque el trato que recibe en sus aviones es de primera. En Venezolana da gusto viajar. Somos Venezolana en todos los sentidos. Próximo 2014. ¡Viva Te Resuelve el 2014! Comenzó la fiesta ya. Viva Te Resuelve el año. Gana muchísimos premios. Viva Te Resuelve el año. Gasolina, compra y sueldo. Viva Te Resuelve el año. Y hasta jipeta del año. Viva Te Resuelve el año. Con Viva el año entra bueno. Viva Te Resuelve el año. Paso fino. Actívate, canjea tus vidas por recarga y participa para un año de compras, sueldos, gasolina, carros y jipetas Hyundai 2014. Comenzó la fiesta ya. Viva Te Resuelve el año. Gana muchísimos premios. Viva Te Resuelve el año. Gasolina, compra. ¡Feliz Navidad y un año nuevo full de todo con Viva! Hanle, ¿cómo se explica que teniendo el PRD en su patio un busto del coronel Camaño y habiendo sido Milo Jiménez el secretario de las Fuerzas Armadas cuando mataron a Camaño, responsabilidad de él en gran parte, el doctor Peña Gómez llevara a ese partido a este ya entonces ex militar? Como canciller de la República, espérate. sí, no sí, es de que es un empleíto, no, canciller de la Pero República. Freddy es malo, Freddy tira unas preguntas. No, óyeme, déjame decirte una cosa. Yo estaba exiliado en Cuba. A mí Balaguer me votó con mujer y 4 hijos. La primera deportación que se da así masiva. Era como para que no volviera más. Se lo digo a mi tía Tata, para que Janlito no vuelva más nunca, ¿no entiendes? Que tuviera que fajarse con el colmado y la lavandería y esas cosas, y las escuelas. Yo le escribí una carta a Peña Gómez sobre el busto, del compromiso que eso significaba, ¿me entiendes? Pero bueno. Y después, cuando estoy exiliado en Panamá, pues después de Cuba, yo fui a Panamá y después fui a México, porque el PRD no me dejaba entrar a este país. No me dejaba entrar a este país para nada. Porque está bien cómodo, lo votó Balaguer y el PRD tampoco lo Ajá, deja entrar. pero eso, y entonces, Bueno, dos pero cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, dice la aritmética. Pero también Peña se opuso siempre a la búsqueda de los restos de Camaño. Siempre no. Él lo propuso cuando estaba en la oposición de Balaguer. Y después que subieron al poder, entonces él los negó. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sería que él se enteró a través de Milo Jiménez lo que había ocurrido? Él siempre supo. Peña siempre ha tenido sus contactos en las Fuerzas Armadas. Acuérdate, óyeme, tenían a Pepito Soto Jiménez como enlace
Peña y él eligieron a Hipólito como enlace, para no tenerse que juntar Peña con Soto Jiménez. Eso es previo en el año 1997, 96, por ahí. Peña muere en el 98, Hipólito queda con el vínculo de Soto Jiménez, con los militares a través de Soto Jiménez, pero eso es herencia de Peña. Peña siempre tenía. Además, no olvidemos nunca que el que avisa por la radio en la loma a todas las águilas, tenemos al Coco Mayor y 2 heridos. Macho Mejía, el tío de Hipólito. Ese es. El que mejor información tenía era el tío de Hipólito, que después Hipólito lo hizo general. O sea, en el PRD siempre se supo todo. Sigamos con el tema, cuando usted estaba en México que no lo dejaba entrar el PRD, que nos desviamos. Y entonces en Panamá, va Jacobo Masluta a verme, que él pasó por allá a una reunión y me quiso ver porque éramos amigos íntimos de infancia, de juventud. Y entonces va con Milo. Digo, coño, canciller, pero eso no tiene madre. Si te van a poner canciller a Milo Jiménez, así mismo es. O sea que ellos son la misma cosa, ¿tú entiendes? El PRD más tigre que el PLD, pero ya el PLD se está graduando de tigueraje. Hace rato. No. Está en el PhD ahora mismo. Sí, está haciendo un PhD ahora mismo. PhD. Sí. Un PhD. Pero ahora yo pregunto, dentro de mi desconocimiento profundo de la historia de Camaño como tienen ustedes, o sea, ok, ¿cuál es el tema con los restos? O sea, ¿es importante? ¿No es importante? O sea, ¿por qué tanta gente le huye a ese tema? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta incoherencia entre los líderes de la época y entre inclusive familiares del mismo Camaño? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Si ya la obra de Camaño está, si lo que hay que hacer es exaltarla. Pero hay cosas que no han desaparecido. Y en casos como este, la razón tiene que imponerse a la pasión. O sea, hay, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho es la investigación. Yo he entrevistado a todos los miembros del pelotón de reconocimiento del 6º Batallón de Cazadores, a todos. Y a los comandantes también. Que han escrito, que se sepa, eso no es secreto, en la Fuerza Armada eso no es secreto, eso está escrito. Pero, o sea, eso es la razón. O sea, los libros, los informes de los americanos, el libro de Brian Bosch, del coronel Brian Bosch, que era agregado militar aquí, ustedes debían leérselo. Muy bueno, porque entre líneas dice unas verdades maravillosas, ¿verdad? Y hay otro que es el de la pasión, el de que no, eso tiene que ser así porque yo lo digo, y eso porque él y yo nos queríamos mucho y nos dábamos besitos, o sea, así no es. O sea, la historia, para tú aproximarte a la verdad histórica, tú tienes que ir con la razón. Sí, investigar. Tú tienes que investigar, buscar los documentos, hablar con la gente y no apasionarte. Lo que hay ahí, esa es la verdad. Y como digo, el mejor mecanismo son los periódicos. El que quiera darse gusto, que busque los periódicos desde entonces. Ahora, Hanley, hace unos cuantos días que Euclides Gutiérrez dijo en una entrevista de radio que cuando Camaño preparaba a su grupo en Cuba para venir a combatir el régimen de Balaguer, el profesor Bosch le envió un emisario a Cuba para que le comunicara su criterio de que él debía abandonar ese proyecto y presentarse mejor como candidato presidencial en las elecciones aquí en República Dominicana. ¿Tú tienes algún conocimiento de si eso es cierto o es falso? Yo sí sé que Juan Bosch dijo que quería ir a Cuba y el gobierno cubano le dijo, él estaba en Benidorm, en España, y el gobierno cubano le dijo que sí, que no había problema, que lo invitaban, y ellos muy bien felices. Fidel le dijo, sí, que venga, porque él se lo pidió a Raúl Roa, que era el canciller en esos tiempos. Entonces, Bosch dice, sí, pero yo tengo que hablar con Camaño, y yo voy a ir con Héctor Aristi. Entonces, Camaño le responde, y eso está en el diario de Camaño, le dice, Bosch puede venir, pero yo no me reúno con agentes de la CIA. Así está en el... Le dice Camaño. Sobre Héctor Aristi. Y entonces Bosch dice, si no es con Aristi, yo no voy. Y no fue. Eso es lo que yo sé. Ahora, de Euclides no me sorprendería nada, ¿tú entiendes? En un sentido o en otro, no sé. Euclides inventa una cosa que... Sí, no recuerdo que dijera nombre de cuál fue el emisario. Ni documento.
Porque yo sí tengo el documento de Camaño que narra eso. Pues me gustaría ver en qué documento, o sea, algo, porque ya yo no le creo a Euclides. Tú hablaste hace un momentito, mencionaste el diario de Camaño. Sí. Yo sé que tú tienes en tu poder, reposa buena parte de ese diario, sí, de esa documentación, de lo que escribió tanto en Cuba como aquí, después que llegaron por Caracoles. No, aquí él no escribió nada. Aquí él no escribió. No, ahí el diario lo llevaba yo. Pero Matomoquete el diario lo llevaba yo y lo perdí. Matomoquete dice que le entregó una copia digital. No, yo le entregué una copia o sea, a mí ese documento, o sea, la parte del diario de Camaño que yo tengo me la entregó Claudio Camaño, allá en Carretón, en su casa. Manuscrito por él. Sí, manuscrito, la puño y letra de Francis. Y entonces yo me dediqué primero a digitalizarlo, porque es muy difícil la lectura. Entonces yo lo que hice fue digitalizarlo de manera de que se pudiera hacer una interpretación histórica de eso. Y al mismo tiempo que lo digitalicé, lo iba editando. Editando en esos términos quiere decir, apareció el nombre Ortiz, ese es Freddy Ortiz, qué sé yo qué. O sea, decir quién es cada uno, de manera que el lector... Poner orden a las cosas que salen de para que se pueda entender, para que el documento se valga por sí mismo. Entonces, después que yo hice eso, se lo pasé a Manuel Matos Moquete, una persona en quien yo tengo absoluta confianza, que se entrenó con nosotros y fue el primero que trató de entrar al país y cayó preso. Y después, recientemente, le pasé eso a Roberto Casá, que es el director del Archivo General de la Nación, que ha... Una autoridad. Que ha revivido esa institución. Sí, señor. Yo digo que yo no voy a oficina pública, la única que yo voy es al archivo. Tenemos que agradecerle eso de por vida. De por vida. Entonces, ¿por qué es que hace ya 40 años, señores? Sí. ¿Y por qué usted está escondiendo esas cosas? Yo estuve el año pasado, en noviembre del año pasado, con Fidel en La Habana. Yo estaba en La Habana de una visita, tenía unas cuantas reuniones, y yo venía el domingo y un asistente de Fidel me llamó el sábado y dice, comandante, que no te vaya, que él quiere hablar contigo. Digo, no, es una orden, imagínate. Claro. Yo no estaba contando con eso. Y me pasé el día hablando con Fidel, el día enterito, hasta la noche. Qué privilegio, ¿no? Sí, un gran privilegio, con aquella lucidez de un tipo que está fuera de serie. Sí, tú me lo habías dicho cuando llegaste y después lo escribiste en un artículo. Yo escribí un artículo, porque es que ahí hablamos mucho y Fidel me decía, no tenemos derecho a olvidar a Camaño. Tienes que escribir, tienes que preparar esa biografía. O sea, yo publiqué en febrero, en La Habana y aquí, la biografía de una época, así se llama, sobre ya con el Camaño completo. Y me dio un inventario de las cosas de Camaño que hay allá. O sea, no tengo los materiales, pero me dio el inventario. Mira, aquí está, esto es lo que nosotros tenemos. Digo, bueno, ahora mismo yo no estoy en eso, yo estoy, o sea, no me voy a sentar, necesito mascarilla y cosas para revisar. Pero esa estancia en Cuba tiene que ser dilucidada. Tiene que estar eso... Pero tú eras el mecanógrafo de Camaño. Sí, pero... Tú eras quien le escribía, e incluso muchas cartas que él escribió, incluso para enviar a Santo Domingo, fueron transcritas por ti. Y para Fidel, las de Fidel las transcribí yo. O sea, porque yo era el mecanógrafo. Pero yo no me acuerdo. ¿Tú no tienes esas cartas? Yo. Copias de esas cartas. No, los envió. Acá, ¿qué pasa? Nosotros éramos guardias. No lo hacían en papel carbón. Era amenazado. Mira, toma, transcríbeme eso. Y no me le haga cambio. Digo, pero Román, es que a veces hay como problemas de concordancia. No me le cambie nada. Tú me la haces así y después hablamos. Y nos entendíamos, ¿te entiendes? A veces yo decía, yo no transcribo eso. Un lío, yo qué, pero esa era la relación. Esos documentos tienen que conocerse, son 40 años. Nosotros tenemos que saber. ¿Pero dónde están? No, yo supongo, y creo que estoy en lo acertado, eso lo debe tener su compañera Vicenta Vélez, que yo le reconozco el mérito que tiene. A mí eso de esposa y no esposa, eso a mí no me tiene sin cuidado. Vicenta no es la viuda legal.
No, ahí está, viene otra No, vez. pero es que estoy confundido. Pero doña Vicenta es Pero la es que, viuda óyeme, de Camaño te lo que voy a todos poner conocemos. Bueno, la vida sentimental, Bueno. Te lo voy a su poner de la compañera, siguiente Bueno, está manera. bien, está Te lo voy a- Cuidémonos del estatus legal. No, porque la heredera de los documentos y de la propiedad de... Bueno, pero era ella porque ella vivía con Pero, Camaño en ese momento. señores, Ok. la mujer que lo acompañó hasta su muerte, Fue ella, fue o sea, Vicenta. en todas sus cosas, Ujú. en todas sus cosas, porque era una mujer que le decía, no, que hay que hacer tal cosa, sí, yo te ayudo, ahí está. Entonces, digamos que en los 7 últimos años, 6 últimos años de la vida, esa fue la mujer que acompañó a Francis, Ok. y hay que respetárselo. Y olvídate de papeles firmados, de papeles grises para amar, Sí, como sí, dice sí. Pablo Milanés. Sí. No hacen falta papeles grises para amar. Sí. Entonces, ella lo tiene y ella le correspondía ser la guardiana de eso. O sea, tiene todo el derecho, porque era la mujer que estaba al pie del cañón con él y que lo apoyó en todo lo que quiso. Entonces, qué bueno sería que hubiera un acuerdo, ¿me entiendes? Y si por celos, por qué sé yo, por rencillas viejas, que busquen a Roberto Casá, Ujú. el director del archivo. Mira, Que lo hagan depositario aquí de está eso. esto, como depositario el Archivo General de la Nación, que debe hacerlo por ley debe hacerlo. Y Roberto sería un buen depositario de eso para que entonces los analistas, los investigadores, los historiadores puedan manejar eso. Pero tú que has cómo sido... logramos el eso? perdón. Sí. No, yo decía que tú que has sido el historiador por excelencia de todo lo de Camaño, ¿le has solicitado a ella que te Sería muy entregue esa interesante. Y documentación? tengo parte de él, pero óyeme, es que a veces la pasión nubla el entendimiento. Yo Eso creo que es la lo República decía Dominicana ahorita. necesita algo como eso Sí, en este sí, momento. sí, sí, Yo sí, creo claro. yo creo que sería un gran aporte. Óyeme, Sí, yo a la escribí, nación. yo escribí sobre Camaño en su juventud, Camaño en la Guerra de Abril, Camaño en el gobierno de García Godoy, Camaño en Europa, Camaño en Cuba. Es decir, todo, y todo eso yo lo reuní en un solo volumen que se llama Biografía de una época, que fue el que publicamos ahora en febrero. Entonces, pero si hay problema conmigo, yo sugiero a Roberto Casá, Ujú. el historiador que tiene más peso histórico, además que ha estudiado plenamente lo que es la Sí, porque la si ella no sociedad quiere política. que tú te lucres, entre comillas, con esos datos, bueno, pues oye, entonces que lo entregue al país. Los libros en este país lo que dejan es pérdida. Me lo Euclides dice. que dice que Me él ha lo dice. ganado 34 No, millones de pesos con los libros. Los únicos autores que yo conozco que han ganado mucho dinero con los libros son Euclides Gutiérrez y Eury Cabral. No, Sí, bueno, no, pero no digo yo, lo dicen Lo ellos. dicen ellos. Ah, bueno, los dos habladores. Dos mentirosos, porque Yo he vendido- No necesariamente. no, sí, Ok. sí, tú sabes por qué tiene que ser mentira. El primer libro que yo vendí en el año 79 valía $1 y ahora el libro vale $1,000. Ujú. Entonces, el promedio de valor, de costo, vamos a decir, de costo de un libro es $100. Sí, pero O sea, si a $100, o sea, moneda actual, o sea, estamos tratando de actualizar la moneda, Ujú. tú tendrías que vender, no calcularlo al precio de ahora, Sí, sino al precio promedio de la época. Lo que pasa, entonces. Jale, que a ti nunca una institución pública como el Banco Central te ha comprado 2,000 libros de una edición. Ah, pues tú eres loco. Entonces esa es la razón, por eso que tú no has Si ganado lo dinero. compran es para quemarlo. Por eso que tú no has ganado dinero nunca con eso, ellos sí. Pero lo compran. No, pero yo vendí 80,000 libros de Caracol en la guerrilla de Camaño. Vendí 60,000 libros de la biografía de Camaño. Y vendí 40,000 libros del guerrillero y el general. Y yo no tengo un chele. ¿Cómo va a ser si yo, el que más libros ha vendido en este país? ¿No entiendes? No tengo un chele. Y ellos tienen 34 millones. Usted es más gastador que ellos. Eso. Sí. Venimos un minuto. arriba. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana.
El mejor regalo es estar cerca. Esta Navidad envía y recibe tu dinero por Western Union en Vimenca y tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos para 10 ganadores y 1,000,000 de pesos para un ganador. Vimenca y Western Union, uniendo a los dominicanos donde quiera que estén. Detrás de estas puertas hay todo un mundo de servicios bancarios porque somos un banco completo. Buenos días, don José. Hola, don José. En Banco Vimenca sabemos su nombre y cuidamos su futuro. Banco Vimenca, su seguridad y la de su familia. Gracias, seguimos. Esto está buenísimo. Dele usted. Oye, y si pudiéramos grabarlo off the record, fuera interesantísimo. Sí. También. Mejores programas se hacen fuera del aire. Don Hamlet, evidentemente yo tengo, mi edad no me permitió, ¿verdad?, vivir esa época, sino que lo que he hecho es estudiarla. Y más aún, cuando hablamos de estudios, me conozco muy bien la historia de ese momento de Venezuela, porque es el país de donde vengo, ¿no? Sin embargo, haciendo toda una cronología, una analogía, analizando la historia de Venezuela de la época 60-70, la de República Dominicana y la de toda Latinoamérica, todas se parecen básicamente con sus líderes más, sus líderes menos, y sus luchadores más, sus luchadores menos, circunstancias iguales, parecidas. Pero siempre me ha quedado a mí una duda, y quizás usted, que era una persona, y es la primera vez que tengo oportunidad de conversar con una persona que vivió en carne propia esa época. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué fallaron qué? ¿Por qué no logró imponerse ese criterio y esa filosofía y esa ideología que tenían ustedes, los luchadores de la época del 60, 70, y en Latinoamérica eso no progresó? Bueno, tú vas a tener que hacerle esa pregunta desde Jesucristo hasta el día de hoy, a todo el que se haya metido en alterar un sistema. Porque a todos le tiene que... Acá, te mataron. Jesús de Nazaret, te mataron y... Te traicionaron. Sí, te traicionaron, te mataron, bueno, ya, está bien. Y después se lo tiene que decir a Bolívar, ¿entiendes? Y se lo tiene que decir a todo el que ha pasado por una lucha de unos pueblos. Y se lo tiene que preguntar a Washington también, en Estados Unidos. Y a Lincoln. Porque el que dice, sí, y a Lincoln, porque el que dice, no, porque el socialismo fracasó. Pero es que el capitalismo no ha triunfado, sigue siendo más cruel, sigue siendo más pobre. Pero es el que se impone. No, espérate. En un momento determinado, estamos hablando en términos históricos. Claro, no es de tu vida y de la mía. No, pero en la actualidad el que se impone en el mundo entero es el capitalismo. Bueno, se impone para hacer daño, ¿tú entiendes? Una de las razones que hay mucha gente que no cree en un Dios es porque dicen, oye, pero ¿y dónde está? Ahí está, más o menos lo que yo siempre he pensado. O sea, yo creo que siempre las personas que de alguna otra manera, porque yo de otra manera también he tenido mis luchas ideológicas contra el status quo, y uno a veces siente desazón, es que la gran mayoría de la población están tan alienadas que no quieren cambios. Por eso son los fracasos. Mira, la naturaleza del ser humano rechaza los cambios, pero déjame decirte una cosa. Hay un fenómeno muy interesante que yo siempre he planteado en mis escritos. Hay un desfase histórico entre Venezuela y República Dominicana que yo lo he comprobado infinidad de veces. Es decir, lo que ocurre en Venezuela después tiende a ocurrir aquí. Sí. Oye, mira, oye, es perfecto. Por ejemplo, usted va a decir algo que, mire, yo lo he dicho miles de veces. Es un desfase histórico. La primera serie mundial de béisbol que yo jugué, la jugué en Caracas. Mi hija está casada con un venezolano. Yo soy un admirador de Chávez, de Bolívar. Tengo un libro de Bolívar por William Ospina, que es lo más grande que se ha escrito para mí, porque Bolívar es mi personaje. Entonces, tú te pones a ver la Junta Revolucionaria de octubre del 45, cuando derrocan a Medina Angarita. Delgado Chalbó, entra el poder de Delgado Chalbó. No, entra Rómulo Betancourt como presidente y Marco Pérez Jiménez y Delgado Chalbó, ¿me entiendes?, como miembro de la Junta, porque acuérdate que en Venezuela no elegían, el pueblo no elegía a los presidentes.
eran grupos de gente, grupos de notables y el Congreso de los notables que elegía a los presidentes. O sea, esa Junta Revolucionaria del 45 es la que establece el voto universal. Sí, pero quitaron al mejor presidente que en la historia de Venezuela, que era Medina Angarita. Bueno, eso son opiniones, eso son opiniones, porque también los venezolanos son como nosotros, aceptan un presidente el más bueno, pero lo someten a la justicia y en ausencia lo condenan a 40 años. Sí, eso es verdad. Así fue como pasó. Ahí está así fue. Ahí está el desfase histórico que usted está habla. Condenado. Sí. Está condenado. Y perdóname que me las dé de venezolano. No, me encanta. No, lo que pasa es que yo fui venezolano para ir a comprar el yate con que después vinimos a la guerrilla. Okay. O sea, yo tenía una personalidad venezolana y en mi mente yo me hice venezolano. Y los entrenadores que yo tuve en Cuba, lo que me decían es, óyeme, no sepas tanto de Venezuela porque tú eres sospechoso, de que tú sabes tanto de Venezuela, tú eres sospechoso, así que embrutécete un poquito. Claro. No, además es apasionante. Nosotros no podemos decir que un movimiento fracasa por un episodio histórico, porque si no, todos hubiéramos fracasado. O sea, Trujillo sigue gobernando aquí, Balaguer sigue gobernando. Entonces, ¿todos hemos fracasado? No. Lo que pasa es que hay un sistema, un poder que considera que la democracia no les conviene, eso se llama Estados Unidos, a Estados Unidos no le conviene la democracia, para nada. Desde que hay uno que está hablando de democracia, ahí mimito se perdió. ¿Entonces usted cree que ese desfase que aquí vendría un posible Chávez? No. Esos trasplantes no se dan así. Esos trasplantes. Pero hablando del desfase histórico que existe, ¿no? Sí, no, pero esa no es mi línea de análisis. Okay. O sea, no es newtoniana, es de la teoría del caos. Okay. O sea, Newton es que dice, si esto pasó así, tiene que ser así. No. Es la teoría del caos. No está lineado. Yo lo que sí creo es que aquí se están acumulando fuerzas para una conmoción social. Sí, eso sí. Cíclicamente nosotros tenemos en República Dominicana conmociones sociales. Y tú le puedes preguntar a Freddy Ortiz, de abril del 84, abril del 65, enero del 62. O sea, hay épocas en que el pueblo explota. Ojalá y no venga un Caracazo, como el 89. Bueno, el Caracazo, aquí mataron más gente en el 84 que en el Caracazo. ¿Sí? Sí. Hanley, yo no quisiera que abandonáramos el asunto de la cuestión del diario, de la parte no conocida del diario de Camaño, porque quisiera como buscar apoyo para conseguir quizás que el mismo Roberto Casá se dirija a la compañera de Camaño que posee esa documentación y le solicite formalmente en nombre del país que entregue ese material. Sería una magnífica idea. Porque ahí hay una laguna del 71, creo que tú mencionabas, o no sé si fue del año 1971 que no se conoce nada. No, se conoce, lo que dice Mato Moquete es que dice que falta, en el documento que yo le di, faltaba el 71. Ajá. O sea, a mí me falta el 71 también. Sin embargo, tenemos cosas del 72, de cuando nos estábamos preparando para venir para acá. O sea, yo lo que digo es que hay que sistematizar, organizar esto, y eso Roberto Casá lo puede hacer perfectamente. Sí, sería una buena proposición y decirle, mira, formalmente pide esto. Y el país necesita entrar en ese conocimiento de ese ideal, porque creo que nos hace falta mucho eso. Claro que sí. No, y además ir a Cuba, entrevistar en Cuba a la gente que estuvo con Camaño. ¿Entiendes? No es a nosotros nada más que nos entrenamos con él, porque en el libro El Fiero yo recojo mucho del diario de Camaño. Entonces el libro El Fiero está ahí para el que quiera consultarlo, con las partes del diario de Camaño que yo tengo, pero hay otras que no tengo. Pero además sería interesante que los compañeros cubanos que se entrenaron con nosotros, que estuvieron con nosotros, que manejaron la cosa política, también recuerden, porque como decía Fidel, no tenemos derecho a olvidar a Camaño. Correcto. Bueno, habría que estar 3 horas hablando con Hanley, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Hay unas preguntas ahí medio calientes que teníamos, pero bueno, no hay más tiempo. Hanley, muchas gracias. Yo sé que tú no eres fácil de conseguir para un programa, pero si tú, me decías que no... Fue que me ofreciste un vaso de agua y yo vine por el vaso de agua. Si tú me decías que no nos hablábamos más. Gracias por todo, Hanley. Amigos, feliz fin de año con moderación. Gracias.